Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Me escucho bien, ¿cierto? Ya. Aquí estamos nuevamente, bueno, para continuar la clase que estábamos viendo de la semana pasada, cómo el Señor nos sorprende con su palabra maravillosa, cómo aprendemos. ¿Sabe quién más aprende de todos los que estamos aquí? El que da la clase, hermano. El que da la clase es el que más aprende. Es un privilegio, hermano, tener que dar una clase. Así que si alguien duda de recibir ese regalo tan maravilloso del Señor, yo le invito a que lo haga, porque eh, en realidad es increíble lo que el Señor le va guiando a aprender de su palabra cada día. Así es que vamos a meternos inmediatamente en el tema. Voy a compartir pantalla entonces, mi hermanito, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Bueno, el tema que a mí me correspondió, ¿cierto? Es el espíritu que regenera. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que pudimos ver para poder tomar el hilo, ¿cierto? Que habla del desarrollo del ser humano y que también a la vez se produce el desarrollo espiritual. Porque el ser humano es necesario que también tenga que producir un desarrollo espiritual aquel que conoce a Cristo. Y ese desarrollo espiritual se conoce parte del nacimiento, el nacimiento espiritual, ¿cierto? Y se produce con una seguidilla de sucesos que son producidos por el Espíritu Santo, que está operando en todo ese entonces, ya desde antes que nosotros conociésemos al Señor, cuando aún éramos pecadores, dice la palabra, y vivíamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo primero que hace es convencer, ¿cierto?, a nuestra vida, se produce un arrepentimiento en nosotros, y finalmente bajo ese arrepentimiento y confesamos a Cristo, entonces Él llega y habita en nosotros. Y produce que nos adopta como familia de Dios. Y ahí pasamos a ser parte entonces de la familia de Dios. Recibimos nuestra vida en Cristo, ¿cierto? Y pasamos a ser coherederos con Cristo. De este versículo se toman mucho los testigos de Jehová, por ejemplo. Malinterpretan esta parte de la palabra porque al entender que somos coherederos con Cristo, entonces nos pone al mismo nivel con Jesucristo y por lo tanto somos hermanos con Jesucristo. Y nos dan a entender de que en realidad Jesucristo es Dios. Esa parte se le olvida. ¿Ya? Entonces, con esa coherencia con Cristo, nos espera una herencia que el Padre preparó para nosotros. Entonces, en el nacimiento se produce que se comienzan a desarrollar las características de la persona y pasamos entonces a ser conformados a la semejanza, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decíamos que convence, hablábamos de la palabra elenjos, una palabra griega que significa que Él toma el control. Él convence, pero teniendo el control de todas las cosas. Y regenera, dijimos que era palingenia, ¿cierto? Que significa volver a nacer o nacer de nuevo o volver a ser una generación. Esos son los términos que se desarrollan, porque hablamos de la palabra palingenia y hablamos del unigénito Jesucristo, que es el unigénito del Padre, ¿cierto? Que ahí se refiere a que es un ser especial, es una generación especial. En eso se caracteriza. Entonces nosotros pasamos a ser también una generación especial porque volvemos, ¿cierto?, a nacer y por lo tanto volvemos a ser generados. Esa es la regeneración. Hablamos de que también el Espíritu usa testigos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de Pentecostés cuando algunos sí se interesaron por la palabra, sí creían, algunos dijeron que estos están llenos de mosto, ya otros se compungieron,
y dijeron, ¿qué haremos? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Eh, porque estaban interesados en la palabra y fue revelado a través del Espíritu Santo entonces qué es lo que tenían que hacer, que era producir un cambio de vida. Mencionamos también en Pablo a los Corintios, ¿cierto? Cuando leímos en 1 Corintios 14, que habla de que el hablar en lengua, ¿cierto? Y la profecía, cuando Pablo habla de la profecía, dijimos que era hablar la palabra de Dios. Recordemos que en ese entonces a lo mejor todavía la palabra no estaba escrita. Entonces cada cual hablaba de lo que sabía y entendía y de lo que leía del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero la palabra profética es la que nosotros tenemos, que es la palabra completa, la palabra del Señor. Entonces, ahí dice que cuando ustedes hablan profecía, entra una persona indocta, ¿cierto? O que no es creyente y dice que por todos es convencido y declara él entonces que son verdaderos cristianos. Entonces, la palabra la que se encarga de convencer. Y hablamos de Esteban también cuando él empieza a predicar la palabra y empieza a hablarles a personas las cuales resistieron a la palabra. No querían escuchar, decían que no podían resistir a escuchar eso y terminaron finalmente apedreándolo. Eh, y, y ahí nombramos algunos versículos también. Eh, y bueno, el poder de convicción del Espíritu Santo que está en 1 Corintios 2, 4 y 5 trae arrepentimiento, y ahí también hablamos de, me recuerdo que mi hermano Oscar leyó en Romanos 2, 12:2, ¿cierto? Y es donde mi hermano Oscar Manuel, ¿cierto? Habló de la metamorfosis, ¿se acuerda mi hermano? Que mencionó la metamorfosis, que justamente en ese versículo tan importante donde Pablo quiere hacer, ¿cierto?, una comparación en términos griegos de qué es lo que uno no tenía que hacer y qué es lo que tenía que hacer. Entonces ahí es donde dijo que no se produzca una simorfosis, dijo, con el mundo, con este siglo, sino que se produzca una metamorfosis en ustedes. ¿Se recuerdan? Que decía que no se, ¿cómo decía? No se conformen, ¿cierto? No se conformen a este siglo, sino que se produzca una metamorfosis. Ahí utilizó la palabra simorfosis, que significa conformarse a este mundo, y metamorfosis, que significa que tiene que haber un cambio de vida. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo trae arrepentimiento, y trae arrepentimiento al que no cree, ¿cierto? Existe una convicción de pecado, reconoce sus pecados y entonces se produce el arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? En griego se dice metania. Mire, aquí me voy a acercar un poco para poder ir repasando desde aquí. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Perfecto. Arrepentimiento en griego se dice metania, que es una palabra compuesta por metá y nia, que viene del noos, que es la mente, dijimos, ¿cierto? Entonces, el metá significa ir más allá, es decir, no quedarse ahí, sino que tener un cambio. Eso en el fondo significa el metá. Y el noos, ¿cierto? Que es la mente. El ña que está después es porque la palabra está declinada, por eso se escribe ña en vez de noos, ¿ya? Bueno, entonces tiene que haber un reconocimiento del pecado para que haya arrepentimiento, ¿cierto? No ser como el niño chico que le pegó al otro y le dice perdona y al ratito vuelve y le pega de nuevo. El arrepentimiento se produce en que uno tiene que primero reconocer el pecado, reconocer que en uno hay pecado, y yo creo que todos nosotros pasamos por ese proceso, de que el Señor en realidad nos descubrió por delante todo una pantalla de sucesos que han ocurrido en nuestra vida, donde nos hemos dado cuenta de los pecadores que somos. Entonces,
al reconocer eso, nosotros debemos volvernos de ese pecado, ¿cierto? El volvernos, ¿cierto? Viene la, la metamorfosis que hablaba mi hermano Oscar. Pero yo tengo que confesarlo a Dios para poder entonces el Señor recibirme y decidir no volver a repetirlo. Y eso es muy importante en el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, significa entonces que cambio mi mente de tal forma de que eso que yo hacía antes yo no lo vuelva a hacer. Ese es nuestro propósito. Pero como somos un cuerpo de carne, ¿cierto? Estamos insertos en este cuerpo de carne, igual caemos, pero sin embargo tenemos nosotros la oportunidad de pedirle al Señor que nos limpie nuevamente. Ahora, esto influye sobre cada parte de nuestro ser. El intelecto, que estábamos hablando del nous o del nous, ¿ya? El intelecto, cómo yo estoy pensando las cosas, porque si no, no podría haber arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento tiene que entrar a través de mi entendimiento, de mi intelecto, pero a la vez tiene que influir sobre mis emociones. Si yo le digo al Señor, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, y me pongo a reírme o no demostrar un sentimiento de culpa verdadero, entonces no estoy verdaderamente arrepintiéndome. Entonces tiene que eso influir también en mis emociones o sentimientos. ¿Y cuál es la emoción que uno siente cuando ve de que hay un reconocimiento del pecado? Es tristeza, es un reconocimiento de bajeza que a uno le viene por todo lo que le falló al Señor. Y entonces debe haber, influir sobre la voluntad, es decir, el comportamiento que yo tengo que tener de aquí en adelante, que ya no va a ser el mismo. Y ese comportamiento está unido a mi cuerpo, no solamente a mi espíritu. Es decir, yo tengo que andar, cuando la palabra dice que andemos, tengo que andar, tengo que caminar en el fondo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo sé que a todos nos cuesta, de una u otra forma, pero en eso consiste, en que el Señor nos va ayudando a través de la presencia del Espíritu Santo, que ya regeneró nuestro ser, y entonces desde ahí comienza a hacer una obra importante en nuestras vidas. Dice que nos muestra lo malo que hemos hecho y produce tristeza, como decía anteriormente, y un dolor por deshonrar a Dios, y la voluntad que hablábamos, que era el comportamiento que nosotros entonces se tiene que producir en nosotros. Perdí la pantalla, a ver, no sé si voy a volverme y voy a volver a entrar, porque si no, no me va a tomar. Cuando hacía clase ya me pasaba esto. Ya, voy a cerrar entonces esta, voy a cerrar la 2 y la 3. Y aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, donde explica de que cuando uno conoce al Señor, o el Señor lo pone a través del Espíritu Santo en esa disyuntiva, o en ese momento tan especial de cuando el Espíritu Santo nos convence, yo tengo dos opciones, y no hay más que dos opciones, no hay tercera posibilidad, no hay cuarta posibilidad, hay primera y segunda, nada más. Una opción es que yo lo acepte, y cuando lo acepto tengo el regalo de la vida eterna. Por eso habla de que nosotros somos coherederos, ¿cierto? Y pasamos entonces a ser parte de la familia de Dios, porque somos adoptados y obtenemos la vida eterna. Esas son las dos alternativas, y la otra alternativa es la resistencia que puede producir alguna persona ante el hablar al Señor,
Por eso habíamos visto anteriormente los ejemplos, ¿cierto?, de Pedro y de Esteban, ¿cierto?, cuando algunos se resistieron. Y esa es la muerte eterna. No hay otra alternativa. El que quiere, entonces, ser dócil y aceptar al Señor, entonces tiene que aceptar la convicción verdadera del Espíritu Santo para poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, se produce un cambio de mente. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor del hijo pródigo, ¿cierto? Que está en el libro de Lucas, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien podría leer Lucas 15 del 17 al 19? ¿Quién puede ser? ¿Puedo pedirle a alguien? A mi hermano Oscar. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. 15 del 17 al 19. Exactamente. Sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ¿sí? de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén, amén. Aquí vemos en esta parábola que se produce entonces un cambio de mente, porque él se da cuenta en la situación en que llegó a estar, y muchas veces vemos la parábola del hijo pródigo, pero cuando nosotros reflejamos muchos de nosotros nuestras vidas, nos damos cuenta de que en realidad hemos vivido situaciones, pero límites. Y de ahí entonces ha venido a operar el Espíritu Santo para mostrarnos en realidad de la bajeza en la que hemos caído y que queremos entonces, bueno, aquí la palabra del hijo pródigo habla de un creyente, ¿cierto?, que dejó al Señor y después se arrepiente y vuelve. Cuando se produce esto, hay una libertad de la culpa. Y esa libertad de la culpa solamente es a través de Jesucristo. ¿Cierto? No hay otra forma de poder libertarnos de la culpa, porque a través de Jesucristo nosotros hemos sido entonces salvados. No hay otra forma. Si usted quiere encontrar otra forma o no usted, digamos, si alguien quiere buscar otra forma, tiene que ir a otra religión, tiene que ir a otra secta a buscar entonces lo que más le acomode. Pero nosotros sabemos de que verdaderamente solamente la libertad de esta culpa que cada uno puede tener y que nosotros tuvimos es solamente a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Amén. Se produce entonces un cambio de mente, la libertad de la culpa, hay un cambio de sentimientos que recién había leído mi hermano, ¿cierto? Y somos libres en el Señor. Se produce un cambio de comportamiento. A ver, voy a hacer... Leo 2 Corintios, hermano. Ya léalo. Amén. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Perfecto, léalo nomás. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Amén. Amén. ¿Qué entendimos de ese versículo? A ver, léalo de nuevo, mi hermano Jorge. Lo leo. ¿Cuánto ahora, dijo que era? ¿Cuánto era el versículo? ¿Dónde está? 2 Corintios 7, 9. Ya, para que todos lo tengan claro. Está ahí en pantalla.
Sí, po, sí, correcto, es que lo saqué. Ya, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ya. ¿Quién me lo explica? Amén, mi ¿Alguien? hermano. Amén. Yo lo interpreto así. Amén. Dice que la palabra del Señor dice que no se goza porque fueron entristecidos o contristados. No se goza porque fueron entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento. O sea que esa tristeza produjo un arrepentimiento. Porque dice después, porque habéis sido entristecidos, porque lo digo de esta manera para que sea más interpretativo, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Así es. Por ejemplo, en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿quién nos viene a la cabeza que fue entristecido y que no fue con arrepentimiento? Judas, Judas, ¿cierto? remordimiento, o sea, Claro, era justamente un remordimiento, fue ese sentimiento justamente de que no era con arrepentimiento verdadero. Y el Señor ya sabía de que no iba a haber arrepentimiento. Entonces, en este versículo justamente a eso se refiere. No, entristecerse es una cosa, pero entristecerse con arrepentimiento es una cosa totalmente diferente. Y ese es lo que el Señor quiere de nosotros, que se produzca justamente ese cambio de comportamiento. Gracias, mi hermanito Oscar. Hermano ¿Bien puedo leer Juanito, otra versión? Un 7, mi hermano Oscar, un 7, ¿eh? Se ganó un 7. hermano Juanito, ¿Amén? pero el máximo es 10. No, ¿Puedo, yo mi doy hermano hasta Juan, el leer otra 7. versión? Hermano Juan, Espere, mi hermanita, al tiro le doy a usted primero al hermano Jorge. lo que quiero decir yo es lo siguiente, que cuando uno peca delante del Señor con algún hecho que va en contra de la palabra, no basta con decir me arrepiento de. Entonces, la palabra nos indica, ¿no es cierto?, que debemos ser contristados. Espíritu Santo nos debe contristar, o sea, debe realmente existir una situación dentro de sí mismo, del corazón, para que produzca un cambio de conducta, de vida, un cambio de ser, y no volver a hacerlo. Claro, es que justamente, gracias mi hermanito Jorge, justamente una persona también puede entristecerse, pero al llanto, a tirarse al suelo, igual no se arrepiente, Claro, porque está pasando por un proceso en ese momento tan difícil, ¿cierto? Pero no es arrepentimiento verdadero. Por ejemplo, que lo pillaron en una renuncia, ¿cierto? Y está tan arrepentido según él, pero en realidad está entristecido, porque al ratito a lo mejor se recupera esa oportunidad y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, es justamente exacto. por eso dice, para que ninguna pérdida padeciese, dice en ese versículo, porque cada vez que nosotros pecamos, se produce una pérdida. Recordemos cuando habla de los edificadores, ¿cierto? De que algunos construyen con heno, con hojarasca, ¿cierto? Es decir, va a Correcto. depender de cada cual cómo va a ir construyendo su vida espiritual. Y mi hermanita iba a leer otra versión. La Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Así es, cambiaran su conducta. Amén. Gracias, mi hermanita. Disculpe, Cambio de comportamiento. disculpe, hermano. Sí, mi hermanito. Yo creo que serviría también entender que el arrepentimiento es trino como Dios, porque uno debe el perdón. Uno se arrepiente y tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón a quien ofendió. Tiene que pedir perdón a Dios sobre todo.
pero también uno tiene que perdonarse. Y mucha gente no es capaz de perdonarse a sí mismo porque su pecado fue muy grande o porque simplemente sigue disfrutando de ese pecado. Entonces, el perdón tiene que ser completo en todas las áreas, porque si no hay una transformación interior, un deseo de cambiar del rumbo, no tiene buen puerto. Claro, mire, hay muchos que llegan a Cristo y dicen en una iglesia, dicen, ¿quién quiere dar un paso adelante, ¿cierto? Y reconocer al Señor como su Salvador. Y ahí se produce un arrepentimiento, ¿cierto? Pero a lo mejor muchos de esos, nosotros no conocemos los corazones, muchos de esas personas lo pueden decir en palabras, pero a lo mejor no tuvieron la verdadera convicción de hacerlo. El hecho de pedir perdón a otro es lo mismo que pedir perdón por uno mismo, es decir, a perdonarse. Porque si una persona no se perdona, tampoco entonces está cumpliendo el requisito de aceptar a Cristo verdaderamente. No existe el cambio de comportamiento, porque al final el cambio de comportamiento en un inicio va a producir esa tristeza, ¿cierto? Por reconocer el pecado, pero luego cuando se da cuenta de que el Espíritu Santo verdaderamente pasó, ¿cierto?, a tomar un lugar en uno, entonces se produce un gozo, una alegría, uno se descarga del peso, siente el gozo de la salvación en uno. Y siente que uno ya es diferente y pueden venir otros al ratito de sus vecinos, qué sé yo, los amigos que uno tenía antes y lo apunten con el dedo y le digan, oye, si tú soy asqueroso por decir algo y ahora viene a hablar de Cristo. No, uno sabe que se produjo un cambio en su vida y uno tiene la certeza. Cuando en eso hay que tener mucho cuidado porque aquel que no tiene la certeza de eso, entonces es porque seguramente no es salvo. Porque no tiene la certeza. Sí, mi hermanito. Bueno, ahí yo leí un artículo en donde presenta la metamorfosis de la mariposa. Hubo un hombre que vio que el capullo se movía y se abrió, pero no completó su ciclo. Y dijo este hombre, voy a ayudarla para que no le sea tan difícil, y abrió el capullo y salió una mariposa. Pero luego que pasó un momento, murió. ¿Por qué? Porque no había completado su ciclo. El cambio viene de dentro del capullo, donde está lo asqueroso, el gusano ese, ¿no es cierto?, que vino y nació y se convirtió en algo maravilloso, que es una mariposa, pero para poder nacer tenía que cumplir el ciclo completo, incluyendo la fuerza de romper ese capullo para fortalecerse y ser una mariposa. Eso es todo, hermano. Amén, amén. Bueno, eso es todo, como que ya no voy a hablar más, dice mi hermano, eso es todo. Me parece interesante. Mi hermanito, hermano, Enrique. yo, Enrique fue a mi hermano Paulo. Perdón. yo, Ya. Es que este tema es fundamental, lo que estamos hablando, especialmente para los hermanos nuevos, porque en los últimos tiempos se ha dado mucho un evangelio muy de oferta. Ven al Señor Jesús y serás salvo, el Señor tiene lo mejor para tu vida, ¿eh? Y no hemos olvidado de que sin un verdadero arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Así es. Y tiene que haber un cambio total en nuestra vida. Claro. Tal como se está enseñando, y esto no tiene que ser solamente cognitivo, sino que tiene que ser realmente de la voluntad también, tiene que cambiar toda. Claro. Si no hay un cambio real en nuestra vida notorio, realmente no ha habido una verdadera conversión. Y eso es un gran problema que ha pasado por mucho tiempo en la iglesia actual. Entonces, es fundamental que enseñemos esto, que se entienda que tiene que haber un arrepentimiento total
y que el Espíritu Santo realmente logre cambiar esa vida para empezar a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. O sea, realmente ese cambio tiene que ser total, tal como se está enseñando. Pocas veces se enseña esto y por eso lo encuentro fundamental. Eso no. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito. Sí, miren, aquí estamos todos involucrados, mi hermano Paulito, porque el Espíritu Santo opera de esa forma. El Espíritu Santo opera convenciéndonos de pecado. ¿De qué forma nosotros conocimos al Señor? Alguien nos habló, o puede la radio haberle hablado, o leyó algo. Por eso el Espíritu Santo está operando ahí. Pero no es que el Espíritu Santo vaya al lado suyo y le hable con una voz susurrante, que también puede ser. Pero son todos los casos los que ocupa el Señor, ocupa personas para hablarle y traerlo al arrepentimiento. Entonces ese no es un don de la persona, es decir, no es un mérito de la persona, sino que es por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, Amén. cuando nosotros nos arrepentimos, conocimos al Señor y hemos caminado en el Señor, somos nosotros los instrumentos que usa el Espíritu Santo para poder llevar y convencer a otros el Espíritu Santo de pecado. Entonces, si nosotros estamos bien armados con nuestra armadura, vamos a poder entonces hacerle entender de buena forma a aquel que se tiene que arrepentir. Es decir, muchas veces el error de que le llegue la palabra a otro es porque nosotros no hemos sido a lo mejor preparados lo suficiente como para hablarles a otro del arrepentimiento verdadero. Es una realidad, hoy en día vemos iglesias completas donde se habla de prosperidad, se habla incluso de cosas que son totalmente anticristianas, como que el hecho de que yo entregue 100.000 pesos al Señor en este momento, el Señor va a traer sobre mí grandes prosperidades. Todas esas son palabras del diablo, porque eso no dice la palabra del Señor. La doctrina de la prosperidad hoy en día se ve mucho, entonces todos buscan ahí la conveniencia. Y hoy en día esta generación tiene que ser removida verdaderamente, de que se den cuenta de que en realidad todo lo que están viviendo no es así, no es tan, no es tan fácil todo. Yo me doy cuenta de que, y yo creo que todos hemos visto esto, de que las generaciones de ahora son totalmente diferentes a las anteriores. Yo que tengo un negocio, todos saben que tengo, o la mayoría que tengo un negocio de gráfica, y he tenido que buscar personal este último tiempo, y ahora estoy solamente yo con un diseñador, porque sabe que desde el año pasado que he venido buscando personas y no quieren trabajar. Esta generación no le interesa trabajar, no le interesa ser responsable, no le interesa llegar a la hora, quiere ganar grandes sueldos, y creen que eso es lo normal. Luego, cuando venga una crisis, ellos van a estar sufriendo, porque no hubo padres que los enseñaron como corresponde. Y entonces creen que de repente, si que creen en Dios, Dios está para servirles. Está el flaco, el de arriba, dicen. Ni siquiera se atreven a mencionar la palabra Dios todopoderoso, Señor de señores. No, para ellos no existe esa palabra. Entonces tiene que haber ese cambio, sí o sí tiene que haber ese cambio, tiene que haber un cambio, partiendo del arrepentimiento, tiene que haber un cambio de comportamiento, que significa reconocer el pecado, volverse de lo que uno estaba llevando como una vida totalmente pecadora, apartarse totalmente, no significa dejar un poquito, apartarse totalmente de eso, y de ahí entonces decidir hacia el futuro una vida nueva, diferente. No sé si alguien quería decir algo, escuché una voz por ahí. Yo, mi hermano Contreras. Ya, mi hermanito. ¿Sabe? Lo ideal sería, por ejemplo, lo ideal, yo pienso que yo me convierto al Señor y enseguida cuando uno se convierte, sucede algo muy, muy, muy grande dentro de una persona. Yo lo sentí cuando me convertí al Señor. Por eso hablo con conocimiento causa. Pero lamentablemente no significa que uno, una vez que se convirtió, ya pasó a ser santo por completo.
tenemos un camino, vamos en la llanura, como dice una predicación, que uno entró por la puerta ancha, entró por la puerta angosta, y no quedó claro el tiro en ese momento que entramos por la puerta angosta, comenzamos a caminar en el camino que el Señor nos trazó. Y ese camino tiene cualquier cantidad de problemas, de dificultades que son inherentes a la vida que estamos viviendo en este mundo. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, que tenemos que tener una vida de apartado, de santidad, caemos en problemas, caemos en dificultades. Y yo le doy gracias al Señor porque no me ha dejado botado, sino que yo me he levantado y nuevamente he continuado. Nunca me he apartado del Señor, pero sí reconozco errores tremendos que he cometido. Y bueno, aquí estoy. Pero no significa, por ejemplo, por algo cuando Pedro le dijo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar cuando me pidan perdón? 7 veces. 47 veces le dijo, y eso es una forma indeterminada porque nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Y en muchas partes la palabra le dice Dios, esfuérzate para ser santo, esfuérzate para salir adelante. Porque el Señor cuando se humanó, hermano, Él conoció nuestras limitaciones que son totalmente tienen muchas taras, somos bien limitados nosotros. Hacemos cosas, siendo cristianos, conociendo la palabra de Dios, hacemos cosas que no tenemos que hacer, decimos cosas que no tenemos que decir, y después lo que nos vale, hermano, es el arrepentimiento genuino. Vamos a los pies del Señor. Es por eso la oración es importante para nosotros. Amén. Porque una persona totalmente convertida a Dios, hermano, no significa que va a vivir una vida totalmente santa, hermano. No hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios, y estamos incluidos los creyentes. Amén, así es. Pero Pablo no dijo lo mismo, mi hermano Luis. El pecado que mora en mí. ¿Eh? Y dice, ay de mí, dice. Y habla ahí, yo creo que ese momento que Pablo estaba escribiendo eso tiene que haber sido un momento de mucho dolor, porque usted habla y resulta que yo creo que cada uno de los que lo estamos escuchando nos encontramos en la misma situación. Si todos vivimos experiencia, porque tenemos un cuerpo de carne y la carne se contrapone al espíritu. Porque siempre quiere tirarnos, quiere sacarnos, pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos redarguye. Pero esta lucha es diaria, si no es una cosa que nosotros digamos, ya estoy listo, soy santo, ahora estoy listo. No, es decir, cada día es un día de santidad. Por eso la palabra del Señor habla de que los que somos ya maduros, dice en una parte, ¿cierto? ¿Quiénes somos los ya maduros? Maduro se supone que es una persona que ya está lista, que sabe todo. Los que somos ya perfectos, dice, los que somos ya perfectos. Se refiere a que cada día es un día de gloria y de victoria en el Señor. Que nosotros tenemos la oportunidad de en ese día pedirle perdón al Señor por nuestros errores, que nos limpie y nuevamente entonces nosotros somos santos delante del Señor. Gloria a Dios, amén, hermano. Amén. Y cada día es un día de victoria. Mi hermano Pablo. Sí, cortito. Amén. El mismo apóstol Pablo, justamente en Romanos 6, que es la parte donde justamente habla de esto, también dice en el 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y eso es sumamente importante. Cierto que vamos a pecar, como dice el hermano Luis, pero la diferencia es que ya nosotros sabemos cuando pecamos, porque el Espíritu Santo inmediatamente nos avisa. Claro. Y ya no tenemos que practicar el pecado, porque si practicáramos el pecado, ahí obviamente estaríamos descalificados. Pero ya el pecado no se enseñaría a nosotros. Ese versículo para mí fue una columna cuando yo me convertí. Porque me di cuenta que ya no tenía obligadamente que pecar, sino yo sabía, el Espíritu Santo me iba a decir inmediatamente. Amén. Y tal como dice 1 Juan 9, bueno, el que confiesa su pecado, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito Pablo. Oye, qué buena la participación hoy día, pero me gustaría que participaran más hermanos, aparte de los que siempre participamos, que yo le doy gracias que me ayudan en esto.
porque aquí tenemos la libertad de opinar, de decir lo que pensemos. No piensen de que los vamos a apuntar con el dedo, o les vamos a poner música, o le vamos a hacer el dedo para abajo. No, no se preocupe de eso. Gloria a Dios. Viendo aquí en la pantalla, dice del hijo pródigo que estábamos hablando anteriormente. Cuando el hijo pródigo tuvo un cambio de mente, ¿qué es lo que hizo? Tomó una decisión, dice. Se levantó y vino a su padre, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta, nuevamente la repetimos, ¿quiénes deben arrepentirse? Los que deben arrepentirse son los que conocieron al Señor como usted y yo la primera vez, ¿cierto? Y después, todas las veces que sea necesario. Porque seguimos cometiendo errores, pero nosotros lo que sí tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque por eso Amén. el Señor dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Quién me busca en Hechos 17:30? A ver, alguna hermana. Amén, esta vez. amén. Y después otra hermana que me busque Juan 3:15 al 17, y una tercera hermana que debe haber seguramente Tito 2:11. Amén. Hechos 17:30, ¿quién lo lee? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. 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 Antes de leer el otro, entonces, ¿qué ha ordenado el Señor? A que en todo lugar Se arrepientan. se arrepientan, ¿cierto? ¿Quiénes? Nosotros solamente, los que conocen al Señor. Todos los seres de esta tierra tienen, entonces, por lo tanto, aquí nuevamente nos damos cuenta de que la doctrina, ¿cierto?, calvinista, como que queda fuera de foco, porque no es solamente para algunos. Dice que aquí la palabra del Señor dice claramente de que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Por lo tanto, para todos está abierto el camino para que tomen esa decisión de arrepentirse. Y al arrepentirse, por lo tanto, entonces es reconocer sus pecados y recibir al Señor Jesucristo. ¿Qué hermana tiene Juan 3:15 al 17? Antes que lea mi hermanita, un hermano quería decir algo. No lo veo en pantalla. Hermano Cristian. Amén. Cortito, es que ya que nos dio la oportunidad de poder mencionar Amén. algún comentario, delante cuando estaban haciendo los comentarios se me venía a mi mente respecto al arrepentimiento, hermano Juanito, que por algo el Señor nos dice en su palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, porque es cierto, muchas veces puede venir aquel llamar Señor, Señor, pero tiene que haber algo más que ese, lo que mencionaban ustedes del arrepentimiento, que no era como tal. Así que se me venía ese versículo. Amén. Mi hermanito, aprovechando eso, ¿usted se recuerda a quiénes nombra en esos casos? ¿O se recuerda cuando les dice de que porque no hicisteis? Perdón, no esto, ¿usted se recuerda que... ¿No lo hiciste a uno de los pequeños, es cierto? Claro, es decir, una persona puede hablar en lengua incluso, e igual el Señor le va a decir fuera. No te conozco. No te conozco. Así ¿Cierto? es. ¿Quiénes hablan en lengua? Los que están en la iglesia. Los que alguna vez conocieron al Señor. Entonces, es muy importante lo que usted está diciendo, porque incluso aquel es que también lo viví como experiencia propia. Cuando nosotros estábamos en Grecia y conocimos al Señor, en una de las reuniones los hermanos dijeron, ahora empezaron a predicar sobre el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, y nosotros como nuevitos no sabíamos nada. Lo que estaban haciendo ellos era prepararnos para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo.
y se puso a orar por cada uno de nosotros y los hermanos. La primera en caer fue mi esposa, se puso a orar en lengua ella al tiro. Yo en esa oportunidad no fue así. No, el Señor ahí no me tocó. Pero de repente entra, de atrás avanza una hermana para adelante hablando en lengua y toma a otro hermano y sigue hablándole en lengua y se produjo todo un suceso bien extraño. Pero resulta que esa hermana estaba viviendo en pecado y tomó a ese hermano que también estaba viviendo en pecado. Entonces se produjo un hecho súper confuso, como que el diablo quería usar esa oportunidad como para echar abajo el cimiento del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí se vio de que había personas que hablaban en lenguas y sin embargo no vivían una vida de acuerdo al Señor. Por lo tanto, por eso dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, ¿sabe que ese bien? Ahí usa la palabra en griego evge, que significa fantástico, no es un bien simplemente como dice la palabra del Señor, es qué tremendo, qué fantástico, eso es bien, evge, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque entra en el gozo de tu Señor. Amén. Cuesta muchas veces, cuesta mi hermano, y tiene que costarnos, porque somos carne, la carne es dura. ¿Alguien iba a leer entonces en Juan 3:15 al 17? Amén. Amén. Y había visto levantado una mano, enseguida le damos la oportunidad. Amén. Dice así la palabra de Dios, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Tito. ¿Sí? Tito 2:11. Tito 2:11. Amén. Amén, mi hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Queda más que claro. Mire, nosotros tenemos que estudiar, estamos en una iglesia Asamblea de Dios, somos de un corte pentecostal y tenemos Amén. que conocer la palabra e interpretar la palabra de acuerdo a lo que nosotros entendemos. El día de mañana puede venir un bautista a predicar a nuestra iglesia, por ejemplo, que son hermanos nuestros, pero ellos ven la palabra de otra forma. Entonces nosotros tenemos que estar bien aprendidos en la palabra para darnos cuenta los puntos y las comas. Amén. ¿Ya? Es por eso que hablamos, y yo aquí repito un poco cosas como, por ejemplo, que la doctrina de la gracia difiere de nosotros en muchos aspectos. Entonces, incrédulos y creyentes. Ya, pero yo quiero pasar a la otra página para poder avanzar. Vamos a saltarnos estos versículos porque capaz que después los volvamos a tomar en Romanos 8, aparece mucho sobre esto. Hablamos de el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando Jesucristo, el Padre, ¿cierto?, envió al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero les envío el Consolador. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. Nosotros decimos que Cristo vive en mí, ¿cierto? Cristo mora, habita en mí. Pero si le explicamos a una persona que recién está conociendo al Señor, diría, igual que Nicodemo, ¿cómo va a estar Jesucristo dentro de ti si es un cuerpo? Entonces nosotros le explicamos que a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre son uno. Y tenemos que tener el argumento y el conocimiento necesario para poder explicarles en qué consiste eso de que tres sean uno. Y que uno está en los tres.
Al Espíritu Santo se le denomina como el Consolador también, o el Paracleto, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ahí yo lo escribí en griego, dice Paráclitos, dice la palabra, Paráclitos, que es una palabra compuesta también, igual como la anterior que habíamos visto, de pará y clisis, ¿ya? El Paráclitos es aquel que lleva un llamado o recibe un llamado. Es decir, el Consolador es aquel que lleva una petición, pero también es el que recibe una petición de mi parte, una paráclisis, una petición o un favor que yo le puedo pedir. Clisis es llamado. Y de ahí también sale la palabra eclisía, que es la iglesia, que son los llamados. Entonces, el Paráclitos es aquel que se encarga de llevar el mensaje. Cuando nosotros leemos ese versículo que dice, abogado tenemos para con el Padre, a ver, leamos 1 Juan 2:1, ¿quién me lo lee? Dice así: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué entendemos con que abogado, nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿cierto? Entendemos por abogado una persona con terno y corbata y con el maletín, ¿cierto? En realidad, si quisiéramos ponerle abogado en estos tiempos, yo le pondría más exactamente el abogado defensor, porque existe el abogado, ¿cierto?, querellante también. Pero en este caso se está refiriendo al abogado defensor. Pero en realidad, fíjese que si nosotros vamos al griego ahí en ese versículo, dice que Paráclito tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Paráclito, es decir, consolador, podríamos decir también, tenemos para con el Padre. No usa la palabra abogado en griego, usa la palabra de aquel que se encarga de llevar entonces un mensaje a Dios. Por eso dice, tenemos un llevador de mensajes hacia Dios, a Jesucristo el justo, a través del Espíritu Santo. Nosotros a través del Espíritu Santo entonces vamos y le pedimos al Señor, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Entonces, es hermoso entender estos detalles de que ese abogado que se está refiriendo es aquel que entonces se encarga de llevar todas nuestras causas delante del Señor, a través del Espíritu Santo, el Consolador. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque primeramente nos dio vida eterna. Se produjo un nacimiento del Espíritu y así como lo menciona en Nicodemo. A ver, mi hermano Jorge Galvez, Juan 3, del 1 al 12. ¿Está mi hermano Jorge? Parece que no está. Si no está, pasamos a otro. Mi hermanito Cristian Arriagada, Juan 3, del 1 al 12. Juan 3. Estaba muteado. Estaba muteado, perdió la oportunidad, mi hermano, para la próxima. Siga participando. Juan 3, del 1 al 12. Jesús y Nicodemo. Sí. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Amén. Oiga, es muy tremendo. Lamento de repente tener que cortar un poco estas cosas, pero son temas donde uno va desmenuzando y van saliendo otras cosas, pero se nos acaba el tiempo. Pero el nacimiento del Espíritu es justamente donde el Señor le explica, ¿cierto?, a Nicodemo. Puede haber una persona con mucho conocimiento de la palabra, pero si no de cosas de la palabra, pero de manera humana. ¿Comprende? Hay teólogos que han estudiado en la universidad y sin embargo no conocen a Cristo. Y de hecho hemos visto algunos personajes en la tele que se llaman teólogos, pero no conocen nada de Cristo. Entonces el nacimiento dice que ninguna persona puede nacer de nuevo, sino a través del Espíritu, ¿cierto? Ese es el nacimiento justamente que se produce en nosotros. Y este versículo también es importante porque dice que Él nos dio vida. Efesios 2:1. Ahora sí, mi hermano Jorge. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Amén. ¿Quién nos dio vida a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Claro, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, voy a cerrar esta página y pasamos a la 8, donde voy a agrandarla un poquito para poder entonces ir viendo. Entonces, ¿cuál es la forma de que una persona llegue a ser creyente? Lo hemos repetido todo este rato, ¿cierto? Y estábamos viendo recién de lo que le dice a Nicodemo, de que deben nacer de nuevo. Que deben nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Buenas noches, hermano Juan Lillo. Buenas noches, habla la hermana Jessica Lillo. Ah, Igual quería dar mi opinión. Es mi prima. Sí, prima, díganos. Mire, resulta que en la parte anterior que habló también quería acotar algo cuando hablaba del arrepentimiento. Realmente tiene que ser un arrepentimiento genuino. Amén. Genuino porque uno está renunciando a muchas cosas y como usted daba los ejemplos de Pedro, las parábolas del hijo pródigo, etcétera, porque también cuando hay un corazón contrito, cuando ya está constrictado, cuando hay un quebrantamiento, es cuando hay un arrepentimiento genuino de pecado. Recién ahí comienza una relación nueva, o sea, no solamente de boca, sino que cuando dice usted ahora que habita el Espíritu Santo y después que viene el Consolador, debe haber un cambio más allá de la limpieza general del pecado. O sea, esto ocurre cuando nosotros solamente confiamos en Jesús y en su obra. Y también cuando está contaminada toda la carne y también el espíritu. No solamente contaminación de carne, sino que también se contamina el espíritu. Por eso tiene que haber un renacer completo, como hablaba la metamorfosis el hermano Oscar Machuca, que daba el ejemplo excelente del capullo del gusano que se transformaba, y cuando el proceso no está completado, obviamente muere. Entonces, uno siempre tiene que completar ese proceso, o estamos viviendo ese proceso, para ser realmente limpio, y nacer de carne, y morir la carne, y nacer de espíritu. Eso quería acotar mi hermano, como era el pueblo de los escribas, los fariseos, para ellos les era muy difícil venir a Jesús. Y nosotros, bueno, hay que agradecer a Dios que somos llamados hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Como decía el otro hermano, no todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Mire, también los que hablan en lengua. No todo, porque el demonio se sabe la Biblia al revés y derecho,
y puede hablar de 1000 idiomas. Claro, Mientras no haya un intérprete, mientras no haya una edificación para consigo claro, mismo o un intérprete para la iglesia, porque mucha gente habla en lengua y habla fuerte y no, eso es personal para uno con Dios, pero mientras no haya una persona que hable en lengua y no haya ella misma lo traduzca o tenga un intérprete y no sea edificación para el cuerpo de Cristo, eso ya hay de dudosa claro. procedencia. Sin embargo, debemos tener cuidado con eso también, porque si en la congregación o en el lugar donde estamos se da un espacio para que pueda producirse el hablar en lengua en forma libre, se da ese momento y cuando el que está dirigiendo dice paramos, se para, ahí no hay problema. El asunto está en que en una iglesia donde se supone que debiera haber una predicación de la palabra, un orden, el cantar alabanza, todos se pongan a hacer todas las cosas juntas, eso el Señor no quiere, porque el Señor no quiere desorden. Porque hay momentos donde el Señor habla a nosotros a través de la profecía y hay partes donde el hablar en lenguas solamente hay una edificación personal. Entonces, por eso Pablo habla de que todo debe ser, pero en orden. Yo quería referirme un poco a lo que estaba diciendo anteriormente y quería leer el versículo, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, ¿cierto? En sacrificio vivo. Es decir, como aquel cordero, ¿cierto? Que era llevado, ¿cierto? Sin mancha para el sacrificio. De esa forma, entonces, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo, dice, sacrificio vivo, santo. Para que sea vivo y santo, ¿cierto? Es este cuerpo que está vivo, ¿cierto? Pero debe ser santo, apartado. ¿Por qué dice? Porque agradable a Dios. Nosotros sabemos de que todo tiene que ser como un olor que sea grato a Dios, como el incienso que entonces se prendía en el lugar santísimo. Dice que, Hermano, termino el tiro, el sacrificio santo agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. Ahí en griego dice que es vuestra adoración física, es decir, vuestra adoración normal. A eso se refiere racional, que con el entendimiento, con el razonamiento, entonces debe ser esa adoración. Y es así que, como usted decía, que no es solamente espiritualmente, sino que también corporalmente. Por eso dice que debe haber un cambio y debe haber entonces una forma de caminar diferente. ¿Quién iba a decir algo? No lo veo. yo, hermano Juanito, solamente Mi hermano Jorge. sí, agregar una cosita más que el Señor Jesús cuando le preguntaron ¿cómo vamos a conocer si son tus discípulos? Cuando le dijo a los discípulos. Y Jesús le dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque cualquiera, sobre todo entendiendo, por ejemplo, aquí en el estudio hay varios hermanos que son nuevos y a lo mejor puede traer confusión. ¿Cómo estoy en una iglesia donde hablan en nuevas lenguas y toda la gente levanta? Entonces, ¿cómo los voy a reconocerlo? Y Jesús le dijo claramente a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de los frutos, no solamente está hablando del fruto del Espíritu Santo, sino que todo lo que hemos conversado en esta tarde-noche, donde realmente la palabra del Señor ha sido muy clara, muy categórica, ¿no es cierto? El cambio que debe producir en las personas. Amén. Por decir, Amén. por decir lo menos, por ejemplo, no sé, el que decía garabato, grosería antes, ya no dice garabato ni grosería. Es molesto, por decirlo así como un ejemplo burdo. Y la palabra dice que robaba no robe más. Entonces, esos son ejemplos categóricos que están incluidos dentro de lo que es el arrepentimiento. O sea, Claro. yo me arrepiento, ¿no es cierto?, de haber hecho una acción mala, entonces ya después no lo hago más. Entonces, qué importante es también entender cómo voy a reconocer al otro. Claro. Porque me puedo confundir. Claro. Sin Hay embargo,
hay muchas iglesias, hermanos, que realmente lo que usted decía, por ejemplo, que realmente cuando uno ha visto algunos cultos de esas iglesias donde de la prosperidad, pues, hermano, llega a dar Sí, pues. así, pero una rabia santa. Amén. Nos quedan 7 minutos. Mire, claro, debemos, sin embargo, tener en cuenta de que la palabra dice haced morir lo terrenal en vosotros. Correcto. En vosotros, es decir, está hablándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas terrenales las cuales no están muertas. Mire, yo siendo chileno estaba viendo un partido de fútbol en la televisión de un hermano en Grecia. Y cuando se produce el gol, yo digo ¡gol! En forma espontánea me salió el gol chileno, no me salió el gol en griego. El griego se dio inmediatamente cuenta de que yo estaba gritando gol en chileno o en castellano, digamos. Y no en griego, porque me salió de adentro. Y muchas veces nos salen cosas ocultas de adentro de esa forma espontánea. De repente dice, nosotros dejamos de decir garabato, pero a alguien por ahí se le puede salir un garabato en un momento repentino y no se dio cuenta y después tiene que arrepentirse delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas donde el Señor nos descubre que aún están ahí guardadas y que no han salido del todo de nosotros. Mire, yo quería ver aquí este último versículo que yo creo que vamos a alcanzar a ver. Mi hermanito Paulo, no sé si lo puede leer, Juan 6:63, que está importante para entender de qué forma nos habla el Señor, de qué forma nos habla el Espíritu muchas veces. Juan 6:63. Ah, sí, para eso hay que mutearse. Amén, hermano. Amén. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Desgraciadamente se nos está haciendo muy corta la clase porque... que quedan cosas tan interesantes. Claro, es que esto va totalmente ligado a lo que hemos hablado con Gálatas 5 del... Exactamente, claro. Al 25, claro. de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Que así es. Que como tarea en la casa, que lo leamos y lo estudiamos. Claro, y como hablaba mi hermano Jorge anteriormente de los frutos, ¿cierto? Sí. De que en realidad cuando habla de la obra de la carne y el fruto, el espíritu del fruto es ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es, entonces, de qué forma se revela de que verdaderamente el espíritu está en uno? En esos resultados. Ese es el fruto. Ahora, en este versículo de Juan 6:63, que dice que el espíritu es el que da vida, ¿cierto? Porque la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Está hablando ahí de la ley, en el fondo también, porque todas las cosas estaban escritas en la ley y todo eso no aprovechaba para nada. Dice que las palabras que yo he hablado, ahí en griego no usa la palabra logos, ahí usa la palabra rema, que se dice rima en realidad en griego. La palabra del Señor hace una diferenciación entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra. En el principio dice el logos, en Juan 1:1. Ya ahí habla del logos, se refiere a la palabra escrita, a la palabra completa, la palabra que el Señor nos muestra y que el Espíritu Santo nos está recordando en todo momento. Pero aquí cuando usa la palabra rema, se está refiriendo entonces a aquellas palabras que son más bien conjugadas, son palabras específicas, son palabras que le entrega a usted, me entrega a mí. Usted puede, después de esto se va a ir a orar al Señor y usted le va a hablar al Señor y el Espíritu Santo seguramente le va a hablar a usted y a lo mejor le va a mostrar un hermano. El Espíritu Santo le está hablando ahí en ese momento con palabra rema, cuando le está indicando algo específico, que no es algo de la palabra. Entonces, Jesús dice que también esas cosas que yo les dice, las cosas que yo os he hablado, que son todas aquellas cosas que nos está hablando a través del Espíritu Santo. Si yo de repente puedo tener una conversación con el Señor de tú a tú,
Y está produciéndose, hay un rema entre nosotros, una conversación de la palabra rema, que es una palabra específica, una palabra puntual, una palabra temporal del momento. Y eso es maravilloso, porque qué mejor que sentir la presencia del Señor, sentir la presencia del Espíritu Santo como persona, no como decíamos anteriormente, como una nube, ¿cierto? No malinterpretar eso, que uno cree que el viento que no sabe de dónde viene puede referirse al Espíritu Santo y que por lo tanto es una materia. No, el Espíritu Santo es una persona. Para que te hable el Espíritu Santo es porque es una persona y es la persona de Jesucristo, en el fondo. Entonces, cuando hay una buena comunión, una buena compaginación entre ellos, usted va a poder tener un buen diálogo. Y el Señor le va a mostrar la palabra logos constantemente a través del Espíritu Santo. Y se nos acabó el tiempo. Mire, voy a darle gracias al Señor porque les voy a regalar un minuto. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Hay alguien que quiera dar una última opinión? Mi hermano Jorge. Quería leer el Gálatas 5, 16, 18 que está ahí. Ya, léalo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. 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 No alcanzamos a opinar respecto al versículo, lamentablemente, pero sí lo dejamos como tarea para la casa, ¿cierto? Porque las próximas clases seguramente van a tener relaciones con todo esto. ¿Sí, mi hermanita? Dice el versito que leyó el hermano recién. Amén. El verso 63 de Juan 6. Mire lo que dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. A raíz de lo que decía un hermano, decían que no deberíamos decir garabato y no sé qué, pero mire, uno se esfuerza en no hacer ni decir cosas, pero de repente yo creo que los cambios los hace Dios. El perdonar es un don que lo regala Dios. Yo creo que Dios nos transforma a nosotros a través del Espíritu Santo, pero nosotros mismos no quisiéramos cambiar, pero yo por lo menos no lo he logrado. Pero tengamos cuidado con eso también, mi hermanita, porque cuando nosotros hemos dado el paso, debe haber un cambio de comportamiento, y ese cambio de comportamiento parte de nosotros. Por eso leíamos la palabra del hermano y la metania, que está el cambio de mente de nosotros, y que debe haber entonces un cambio de comportamiento. Si yo sé que hacía cosas, hablaba cosas, ya no las debo hacer, ya no las debo hablar, y eso lo tengo que tener claro en mí, que debe haber un cambio de actitud. El hecho de, no solamente voy a esperar de que llegue el Espíritu Santo a hacer algo en mí, sino que yo tengo que esforzarme por aquello que está en mi carne, tenga que salir, tengo que hacerlo morir. Y ese es el esfuerzo justamente que me pone por delante, ese es el objetivo. Amén. Gracias, mis hermanos. Le quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad, darle gracias a cada uno de ustedes, también por el apoyo. Creo que ha sido entretenido este momento. Para mí ha sido muy gratificante. Agradecer a los que me invitaron a poder participar en esto. Yo la verdad es que he tenido problemas de poder llegar a las clases muchas veces porque vengo de mi trabajo. Hoy día, mire cómo me habló el Espíritu Santo, me dio por poner la radio cuando venía de camino para acá, a mi casa. Pongo la radio Bio Bio y dicen, en el Troncal Sur hay un accidente, dicen. Y yo estaba a punto de meterme al Troncal Sur, así que seguí por el Troncal normal, porque si no, no habría llegado. Y sabe que yo miraba hacia el Troncal Sur y el taco era pero feroz. Y ahí el Espíritu Santo puso entonces ese momento, si no, no habría sucedido. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que sucede, por todas las cosas debemos darle gracias al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano. Amén. Amén.